Buenas tardes. Queremos darles a todos ustedes la bienvenida a esta primera edición del programa Lo Controvertido del Derecho, con los auspicios del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Me acompaña en esta mesa, como todos los días, desde hoy, en este programa, el doctor Gerardo Águila Carretero. Bienvenido, Gerardo. ¿Cómo estás? Una vez más, ahora en esta nueva edición de Lo Controvertido del Derecho. Gracias por la invitación al programa. Qué bueno, porque realmente el derecho tiene movimiento, los hechos sociales tienen movimiento, el derecho tiene que cambiar constantemente en consecuencia y bueno, pues hay que platicar de estos temas donde hay controversias en el mismo. Sí, le hemos puesto lo controvertido del derecho porque el derecho, desde mi particular punto de vista, y no sé si tú también lo podrás compartir conmigo, no siempre es justo. Y la verdad es que lo que se establece en la ley es controvertido y en muchas ocasiones puede ser cuestionado precisamente porque no cumple con este valor fundamental que es, entre otros, la justicia. Exactamente, ahí tenemos el libro de Gustavo Zagrebelsky, neoconstitucionalista, que toca el tema de los derechos a la fuerza, se llama su libro, Los derechos a la fuerza, y precisamente entre unas de sus concepciones o de los temas que toma en cuenta es que el derecho también tutela la injusticia. De hecho, el derecho también tutela la injusticia. No nada más tutela la justicia, también está tutelando la injusticia. Fíjate que eso que acabas de decir y visualizando también otro de los valores que es la libertad. Si bien es cierto que el derecho de manera progresiva va garantizando la libertad, también la va limitando a fin de mantener el orden. Por supuesto, la libertad no puede ser de ninguna manera irrestricta, porque la libertad de un hombre termina donde empieza la libertad del otro. Efectivamente, el asunto, fíjate, es hasta dónde la libertad puede estar limitada por el propio derecho, pues cuando no afecta los intereses de terceros, como lo has dicho, cuando no afecta el orden, cuando no afecta la paz pública y este concepto de moral. ¿Cuándo es que decimos que esa libertad no debe de afectar a la moral y qué es moral? Bueno, efectivamente el tema de la moral y el derecho ha sido un tema muy controvertido durante los años del positivismo clásico, sobre todo con el representante Hans Kelsen y su teoría pura del derecho, debates que hizo con Jelinek, debates que hizo con pensadores justnaturalistas, donde se pensaba a partir del derecho clásico positivista que el derecho era de derecho si cumplía con dos puntos, a saber, primero, que tuviera una conducta en norma, segundo, que hubiera una sanción o una coercitividad en caso de no cumplir con la norma, y eso agota el concepto de derecho en el positivismo clásico. Ya con el justnaturalismo, bueno, se ve que la moral está inmersa de valores y los valores son sustancia de los principios. Luego entonces todas las cosas en la teoría general de la epistemología tienen un principio, nada se escapa de esta máxima. Luego entonces el derecho también tiene principios que le dan vida al derecho mismo. El propio Tomás de Aquino señalaba que una norma
que no cumple con los principios de justicia, proporcionalidad y verdad, puede llamarse de otras formas, menos reputarse derecho. En todo caso, una corrupción de la norma. Fíjate que en lo controvertido del derecho, al final del día nos damos cuenta, en la moral deviene de la costumbre, y esto a su vez de las cuestiones éticas, en lo que podemos nosotros visualizar y además determinar lo bueno de lo malo. Y en la costumbre está implícita la moral, aunque como decía Aristóteles, puede arder el fuego igual en Tenas que en Tebas, pero no el derecho, porque el derecho va a cambiar según la moral, la costumbre, en un espacio y en un tiempo determinado. Lo que quiere decir que el derecho puede cambiar, pero no la moral. Claro, el derecho cambia a partir de que cambian los hechos sociales, ¿no? Y hay una perspectiva, pues, de lo que es moralmente aceptable o no. De hecho, viendo una concepción genética de lo que es la moral no nace sino que tardíamente con Marco Tulio Cicerón. La palabra moral no existía antes, existía la palabra ética como una costumbre y como otras cosas, porque las palabras griegas son muy polifacéticas, pero entre ellas ética era costumbre. Y Marco Tulio Cicerón, tratando de tener una palabra latina que tuviera el mismo significado que ética, pero que fuera latina, pues toma la raíz moris, que significa costumbre, y acuña la palabra moral. En este sentido, ética y moral en su nacimiento son lo mismo, tienen el mismo significado. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, se ha definido como a la ética como la teoría de la moral, y a la moral como la misma ética puesta en práctica. Es la ética en acción, la moral. Así es, Gerardo. Fíjate que Cristian y Braulio, que son nuestros productores aquí en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco, en este programa que ahora estamos impulsando, lo controvertido del derecho, me dicen que cuando vayamos a cambiar de tema, utilicemos este artefacto. Excelente. Para cambiar los temas. Y bueno, pues uno de los temas que queríamos tocar y poner en la mesa esta tarde, además de este inicio que nos ha servido ya como preámbulo para marcar la importancia en el orden de lo que hoy estamos festejando. Si hay algo que festejar, yo creo que sí, la Constitución de 1824, a 200 años de la promulgación de esta Constitución, y que es importante también para nosotros como juristas, como abogados, poner énfasis en la importancia de esta Constitución. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Efectivamente, la Constitución de 1824 pues es el antecedente más cercano a la Constitución de 2017, de 1917, en virtud de que en el Acta de Reformas de 1847 se reaviva la Constitución de 1824, se le da un matiz especial, pero no se creó totalmente una nueva constitución, se reavivó la Constitución Federal de 1824 y se tomaron las ideas de Crescencio Rejón, Manuel Crescencio Rejón, en cuanto a la observancia a la Constitución en el artículo 37 de la de 1824, señalaba que para la observancia de la Constitución le tocaba vigilar esos aspectos a la Corte Suprema, según lo dispuesto por su ley reglamentaria, cosa que nunca se legisló y no tuvo esa contundencia.
Entonces se retoma esa constitución por un voto particular de don Mariano Otero, pasa la reforma, se introduce el juicio de amparo a nivel federal, se hace vigente porque el de Crescencio Rejón era estatal, cuando Yucatán se trataba de separar del resto de la nación, ¿verdad? Entonces se retoman esos conceptos de Crescencio Rejón y nace por primera vez nuestro juicio de amparo. Fíjate que también hay una figura también controvertida, porque en la Constitución de 1824, y hay que explicarlo desde este momento como el contexto histórico que se estaba viviendo. Veníamos de la independencia, de la consumación de 1821, de la entrada del ejército trigarante, y una de las 3 garantías era religión. Por lo que en 1824 lo que se refleja ahí es una constitución totalmente confesional. Así es. Nacía a la luz un Estado confesional. En el artículo 24 de la Constitución de 1824 determinaba que éramos un Estado confesional donde la religión católica era la única tolerada y legalmente reconocida. Sin embargo, la trazabilidad histórica nos da que hay un cambio en la del 57, ya donde el Estado laico, ya la secularización, además de la idea del Estado, se modifica, y entonces se ratifica en la Constitución del 17 hasta nuestras fechas el principio de laicidad. Entre tanto, tiene que ver con el principio también del artículo 3 de la Constitución en la educación laica, que tiene que ver con la libre elección y la libre decisión de las personas. Y eso es muy importante. Pero esta Constitución de 1824 se fortalecía en la idea, valga la redundancia, confesional, de que era la religión católica la única tolerada y reconocida. Así es. Sucedió algo muy parecido a lo que sucedía en el año 1100, 1200. Sucedió algo parecido porque la enseñanza del derecho se seguía con enseñanza de religión. El siglo XIII, el gran doctor Angélico Tomás de Aquino, pues era doctor en teología y obviamente que enseñaba eso, ¿verdad? Se enseñaba en esos tiempos, hubo un renacimiento del derecho romano y se estudiaban las pandectas con el método escolástico de la lectio, meditatio, quaestio, disputatio y conclusión. Y más adelantito, con el advenimiento del humanismo, se seculariza la enseñanza también. La Revolución Francesa tuvo mucho que ver en eso. Con la Revolución Francesa vino la secularización también de la enseñanza, y en este caso del derecho, porque además el derecho era en ese momento justnaturalista, mecanicista, funcional, sistemático, y decía, bueno, todo proviene de las luchas, del sufrimiento del ser humano. Pero hay un replanteamiento también ya para este siglo decimonónico con el positivismo. Así es, tal como lo anuncia Boaventura de Sousa Santos, que la historia del hombre es la historia de la lucha por el reconocimiento, por los derechos del ser humano. Así es, todo cambia, cambian los hechos sociales, pero es importante señalar que se van quedando ciertos vestigios, cierta herencia del derecho de nuestros antepasados. Y así, por ejemplo, nosotros seguimos la tradición de la familia romana. Somos en nuestro derecho neorromanos. Muy recientemente, a partir de la reforma de 10 de junio de 2011 de la Constitución, ya se meten aspectos justnaturalistas para poder explicar mejor esos derechos humanos que anteceden al hombre como una ficción jurídica para poder realizar su aplicación. Y eso que has comentado es parte fundamental del replanteamiento, una vez más, de reconocer
que no todo está en función de la fuerza del Estado, sino ya para mí, para la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, viene también otro replanteamiento en función de la importancia del respeto a la dignidad humana. Pero ahorita me están comentando así, Braulio y Cristian, que tenemos una invitación para todos ustedes. Fíjense que el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco está impulsando el seminario de actualización en materia laboral, el cual iniciará el 5 de marzo de este año. Los temas son de gran interés para todos. Tienen que ver con el análisis de la reforma a la ley laboral, la pericial en desgaste laboral, que es la norma Q035, y las implicaciones de los derechos humanos en materia laboral, que era algo que queríamos comentar, la aplicación del protocolo de atención a víctimas y víctimas en materia laboral y alguna cuestión de clínica procesal en casos prácticos. No lo olviden, 5 de marzo del 2024, y los teléfonos son el 33 38 23 25 35, o bien nos pueden escribir al WhatsApp 33 21 06 46 82. Y para quienes nos están viendo y también desean hacer algunos comentarios en lo controvertido del derecho, de lo que estamos manifestando, el WhatsApp, lo voy a volver a repetir, 33 21 06 46 82. 5 de marzo inicia el seminario de actualización en materia laboral. Ojalá y también nos puedan acompañar. Gerardo, entonces decíamos, ¿qué pasa con esta controvertida idea de que hay una vuelta a las ideas justnaturalistas y que cada vez más el derecho está reflejando esta corriente justfilosófica? Lo que pasa es que se vuelve a ese pensamiento porque el pensamiento justnaturalista es muy racional, el pensamiento positivista es muy operativo. El pensamiento justnaturalista tiene su fundamento en el episteme y el pensamiento positivista tiene su fundamento en la doxa, y entonces son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, si hablamos de que todas las cosas, porque ahora se usan los principios mucho, ¿no? Se atiende a los principios como aquellos estándares que son fundamentales, que constituyen verdaderas normas fundamentales, que dan vida a otras normas. La propia Constitución tiene sus principios, algunos los tenemos nominados en la propia Constitución, otros están implícitos, pero hay la teoría ficticia, podríamos decir, tipo Platón, de que los principios constitucionales a nivel internacional se consideran preconstituidos al hombre. Cuando el hombre entra en existencia, el ser humano entra en existencia, los tiene y el Estado se los reconoce a partir de la reforma de 2011, porque antes decía esta Constitución te otorga las garantías individuales, entendidas en ese momento como los derechos. Hoy día ya dice esta Constitución, reconoce los derechos humanos, los derechos fundamentales, reconoce, porque ese replanteamiento. Desde ese punto de vista, todas las cosas, nada se escapa de esto, tienen un principio. Ese principio es su causa. Al principio lo podemos conocer como causa, como presupuesto procesal, como esencia, como fundamento, y lo encontramos con diversas palabras a lo largo de la Constitución, por ejemplo. Pero si queremos saber el primer principio desde el punto de vista teórico, epistemológico, teoría del conocimiento,
podemos señalar el ser, que se le conocía como el ese. A partir de ahí hay varias manifestaciones del ser. El ser puede ser ideal o puede ser concreto. Ese ser se puede trascender en una cosa, que al ser cosa, pues puede ser, lo llamamos ente, el ens, el ente. Y ese ente, ya algo determinado como esto, ese ente tiene una esencia, que también la palabra esentia, se pronuncia esencia, la palabra latina, esencia. Entonces todas las cosas tienen una esencia, y la esencia es aquello que hace que una cosa sea lo que es y no sea otra cosa. O sea, establece su distinción. Y el derecho conceptualmente hablando, no se escapa de eso. El ser humano ha replanteado el derecho como normas del deber de conducta. En ese sentido, el derecho es deontológico, pero en su raíz el concepto tiene una ontología. ¿Qué es el derecho? ¿Qué requisitos tiene que tener el derecho para que sea denominado derecho? Tomás de Aquino lo señala. Tiene que tener principio de justicia, de equidad y de verdad. Gustavo Zagrebelsky lo señala. Tiene que tener un principio de justicia y igualdad. John Rawls lo señala. Él estudió los principios de justicia, equidad, igualdad y moral. Y señalan que el derecho como tal nos da obligaciones y deberes. La obligación está relacionada con la norma por su coerción, y el deber está relacionado con la moral por su convicción de cumplir. Claro. Y ahora fíjate qué importante también que para la Constitución de 1824 el factor fundamental de ella era el principio también de la libertad, y tendría que ver también, retomando la idea de los sentimientos de la nación, de los que hablaba Morelos, pero acabar con esta idea de la desigualdad que existía motivo de las castas, porque la propia Constitución anterior que nos regía, porque en este espacio de lucha por la independencia de 1810 a 1821 no quiere decir que vivimos sin Constitución, no, nos regía la Constitución de Cádiz, pero fíjate que la Constitución de Cádiz reconocía inclusive estas cuestiones de castas, y todavía más a todos afroamericanos, por decirlo también de esta manera, no les reconocía el valor de la dignidad, y también conservaban la idea del esclavismo. La Constitución del 24 no, ya viene con toda la idea de acabar con esa idea oprobiosa de lo que es el esclavismo. Efectivamente, lo que pasa es que tenemos algunos antecedentes muy importantes que tuvieron inclusive los británicos. La Carta Magna de Juan Sin Tierra establece, por ejemplo, en su artículo 39, que el rey no puede por ningún motivo, sin una justificación o fundamento, realizar un acto que vulnere derechos, si no es bien justificado por la autoridad y conforme a la ley que reglamente en ese momento. Pues palabras más, palabras menos, es el artículo 16 de nuestra Constitución actual. Y entonces sí, ha venido teniendo una serie de antecedentes que se han ido tomando. Por ejemplo, los constituyentes del 24 eran ávidos lectores, o sea, no era gente Fray Servando Teresa de Mier, Ramos Arizpe. Exactamente, Fray Servando Teresa. Que aunque se encontraban en bandos diferentes, sí, eran dos seres excepcionales. Daban consejos. Fray Servando Teresa de Mier dio consejos a Javier Mina para venir a combatir aquí, ¿verdad? En esta guerra por la independencia. De independencia, por supuesto. Habían escritores muy buenos, habían lectores
muy, muy ávidos, por ejemplo, en el Acta de Reformas de 1847, para redactar esas reformas y tener la idea efectivamente de tomar las ideas de Manuel Crescencio Rejón, pues eran ávidos lectores de Alexis de Tocqueville en su libro La democracia en América, y de ahí sacaron muchas ideas, incluso quedó plasmado en el artículo 35 de dicha Acta de Reformas. Y fíjate que cuando dices de los antecedentes, qué importante es estudiar nuestra historia y los antecedentes, porque esta Constitución de 1824 también tuvo como fundamento en sus antecedentes de Miguel Hidalgo, que fue aquí en 1811, aquí en Guadalajara, el decreto de abolición de la esclavitud. Aquí ya no hay esclavitud, y esa Constitución de 1824, que también retoma las ideas de abolición de la esclavitud, hoy se ven reflejadas hasta nuestra época en nuestra actual Constitución que nos rige, donde en este país no puede existir de ninguna manera la figura de la esclavitud. Ahora, lo digo de otra manera, en el deber ser, porque ahora en el ser estas nuevas formas habría que analizarlas, pero será el tema seguramente de nuestros futuros programas. Claro, por supuesto. De nuestros futuros programas. Pues bien, no sé cómo estamos en tiempo. Vamos afortunadamente bien, y bueno, ya nos van a traer aquí. Qué bueno que nos... Yo hubiera preferido... Gracias. Un coñac, ¿no? Un whisky o un buen tequila, a propósito. Pero agua está muy bien, para empezar. Está bien. Ya en próximas ocasiones estaría bien un tequila, ¿no? Pues sí. ¿Blanco o reposado? No, pues tú eres el experto. Pero ¿a ti cuál te gusta? La verdad que yo ni tomo, pero yo con un buen café soy feliz. ¿Colombiano o chapaneco? Colombiano está bien. Colombiano está bien, porque Chiapas es también muy buen café con denominación de origen. Bueno, hay 3 denominaciones. Entonces, chapaneco. Fíjate, ya nos vamos a sacar un rato del tema, pero yo digo, chapaneco, veracruzano y oaxaqueño. Las 3 tienen denominaciones de origen. Pero como sea, para la próxima ya tendremos un café también para degustar y seguir platicando con todos ustedes también de la importancia que puede ser este otro tema que ya vamos a tratar sobre las denominaciones de origen y el café. Ok. Mientras tanto, podemos seguir viendo que en nuestra Constitución de 1824, fíjate la extensión territorial que México tenía en ese momento. Así es, pues no fue... La Nueva España se extendía hasta California, y por otro lado al Mississippi y el estado actual de Texas. Sí. Era una extensión territorial, y ahí fue también una idea fundamental de los debates sobre si deberíamos de ser un estado federalista o un estado de conformación de provincias. Yo no sé si esto del federalismo fue una decisión, sí o no, acertada. Bueno, pues ahora sí que pues el federalismo fue el que triunfó, y hemos tenido esa experiencia con el federalismo, ¿verdad? ¿Acertada? Quién sabe, habría que hacerle caso a las profecías de Fray Servando Teresa de Mier, que decía: no es nuestra cultura, venimos de una tradición centralista de 300 años, y el federalismo que le sirvió a los Estados Unidos de Norteamérica para integrar a las 13 colonias puede ser una figura jurídica que no nos convenga a este estado naciente, porque nosotros deberíamos de actuar en función de las provincias y de un departamento central, porque en la profecía de Fray Servando Teresa de Mier dice: si optamos por el federalismo, él nos va a desintegrar.
Y bueno, pues a los 10 años, de 1824 a 1834, ya estaba el debate de si volvíamos al centralismo o no, y que lo que dio pauta en el 36 gana el centralismo. Vuelve a ganar el centralismo. Y de ahí empiezan las guerras internas entre las logias conservadoras y liberales. Así es. Pues es importante ver que los intentos de construcción de una constitución tuvo sus vaivenes, tuvo sus bemoles. Antes de la de 24 hubieron varios intentos de constitución. Uno de ellos, la de Morelos. Sentimientos de la Nación. Los principios constitucionales de Rayón. De hecho, los principios constitucionales de Rayón, modificado por Morelos con algunas cuestiones, se convierten en los sentimientos de la Nación. Que el padre fundador José María Morelos y Pavón decía: hay que mantener el Congreso, hay que mantener el Congreso, porque el Congreso de Chilpancingo era la fuente fundamental en donde jurídicamente se establecía esta nueva idea de Estado. Ahí vislumbraban ya la idea de un Estado soberano e independiente. Así es, por eso en la apertura al Congreso de Chilpancingo pues, se hace una lectura a estos sentimientos de Morelos, que se le conocen los sentimientos de la nación. Después de ahí, bueno, vamos a pasar a la Constitución Federal de 1824, pero no nació así luego, porque mientras nos tendríamos que seguir rigiendo en tanto se publicaba, se hacía derecho positivo, pues todavía con las leyes españolas, ¿verdad? Simultáneamente. Claro. Y primero tuvimos que dar pauta al acta constitutiva de 1824. Primero nos constituimos y luego dimos paso ya a la Constitución. A cómo nos íbamos a regir, a ordenar. Así es. Y la idea que teníamos de este Estado. Un Estado emergente, a 200 años que estamos celebrando, un Estado emergente, pero que territorialmente era enorme. Así es, pues desafortunadamente mucho del territorio nacional se perdió por invasión no bélica, ¿no? Porque no vivía mucho... No bélica. No bélica, y luego otras por las que vendió Santana, ¿no? De ahí se derivó la rebelión de 1849, donde es exiliado Manuel Verástegui por el general Joel de los Reyes, el gobernador de San Luis Potosí. El acto reclamado constituyó el destierro y de ahí se derivó la primera sentencia de amparo, 13 de agosto de 1849. Qué interesante, ¿verdad? Sí, yo considero que es muy importante que cuando nosotros hablamos de nuestra Constitución, revaloremos la importancia histórica y del momento en que se vivía en esta nación naciente, la Constitución de 24 y los debates, ¿no? Se dieron entre liberales y conservadores. Para mí, la idea eran estos dos modelos de nación. Prevaleció obviamente el federalismo, pero esta idea federalista muy sui generis para México es que somos federalistas en el discurso, pero no en las acciones. Hoy vemos que efectivamente todos hablan del federalismo, pero creo que no se ha comprendido a cabalidad, y me hace pensar entonces que se sigue partiendo de muchas ideas centralistas en la ejecución y en las políticas públicas. Así es, además que muchas ideas están en papel como letra muerta, porque los derechos fundamentales protegidos en la Carta Magna, pues no debe ser un catálogo de buenas intenciones, debe ser eficaz. El Estado debe garantizar esos derechos fundamentales, el Estado debe quitar obstáculos y por el contrario, el Estado debe proporcionar los medios. Bueno, así es como lo
lo visualiza Robert Alexy. Y yo digo, otra vez para cambiarlo, ¿hace falta una nueva constitución? Tiene tantas reformas, la Constitución, tantas reformas, las últimas buenas reformas son las recientes que... No me digas que las que acaban de mandar. No, las de 2011. Sí, las claro. buenas reformas son sí. 2008, 2011, 2021, no las que acaban de mandar. Que esas todavía no te quiero comprometer porque será de otro programa. Eso también. será parte de... Y analizarlas una por una. Pero... considero que sí, una constitución. Un replanteamiento. replanteamiento. En Jalisco se dio la idea de un constituyente y una refundación y cambiar la constitución política del estado de Jalisco. No se dio. No sucedió. Bueno, pues... Y ya no creo que suceda porque ya se acabó el sexenio. Y era una propuesta de campaña, vamos a hablar de la refundación de Jalisco, un nuevo constituyente, y salió la convocatoria. Lo que pasa es que los hechos sociales han rebasado la legislación. Claro. Y la legislación, bueno, no me gusta hablar así, pero ha sido tan mala por ocurrencias que no ha sido eficiente, y por el contrario ha violado los principios que la misma Constitución tiene implícitamente defenderlos. ¿Con qué convicción, con qué fuerza, con qué vehemencia los constituyentes de 1824 debatían que si los comparamos con nuestros legisladores actuales, pues qué principios y qué convicciones pueden existir en una democracia como la nuestra? Así es, por eso Aristóteles planteaba que la mejor forma de gobierno no era la democrática, era la aristocrática, que gobernaran los mejores en sabiduría, para que supieran pues aplicar lo que justamente se necesitaba, ¿no? Y no que salieran reformas pues hay superficiales, sin un análisis muy prudente, y que luego pues obviamente tenemos que impugnarlas con los medios de control de la regularidad constitucional, que será parte de otra plática. Y lo que te da pie para efectivamente demostrar que en esta primera plática lo controvertido del derecho. El derecho es controvertido, y es controvertido en la medida en que no satisface el contrato social. Así es, y el derecho y tiene toda una teoría que lo justifica, y no va a ser derecho cualquier norma que es corrupta por violar los principios que debe tutelar. Que contraviene al pacto social. Así es. Y que contraviene también a esta idea de bien común o de justicia social, pero que hoy los principios, los valores de los mismos partidos políticos han ido cambiando, y que también cada vez veo más un pueblo sin memoria histórica. Por eso hoy quise hacer honor a la Constitución de 1824. Antes de concluir, ¿quieres agregar algo para terminar con esta primera etapa? Pues solamente que el derecho debe estar justificado, y si no tiene justificación, entramos a una parte que se llama normas y no derecho. En todo caso, normas corruptas. Tienes toda la razón, coincido contigo, que además creo que se ha legislado últimamente por ocurrencias sin saber cuál es la utilidad pública, pero para eso debemos nosotros de estar siempre analizando esta idea de lo controvertido del derecho. ¿Y ustedes qué piensan? Buenas tardes y muchas gracias. Nos vemos la próxima. No olviden, todos los martes, 5 de la tarde, Gerardo Águila Carretero y un servidor cuestionando lo controvertido del derecho. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Como siempre, qué bien.